cuánta vida tienes en caso de que pase algo. Es que Fernando, si uno no entiende que el fondo de emergencia, pues es un seguro, es una parte de la seguridad, de la tranquilidad financiera, todo lo que hemos conversado, pues entonces hagámoslo a la inversa. ¿Qué tanta vida financiera me quedaría en caso de algo que yo tuviera que efectivamente efectuar uso de ello? Entonces puede ser un despido, una pérdida de empleo, no sé, tener un familiar con una emergencia grave y uno saber que va a destinar ese dinero para eso, o algo como una enfermedad de alto costo tuyo o de algún ser querido cercano. ¿Cuántos meses de vida financiera tienes para ello? Y sabes que me quiero como apalancar de una fórmula que usan todas las compañías para hablar de un término que se llama liquidez y pocas veces lo aplicamos a nuestra economía. ¿Sabes cómo es esa fórmula o te la digo desde cero? No, 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 explique, compártela, porque la verdad la experta eres tú. Bueno, entonces vamos a hablar de una fórmula básica de liquidez. Cualquier financiero, cualquier empresa la usa y es que escoger esos activos de corto plazo, activos líquidos, activos que fácilmente se pueden convertir en dinero y dividirlo sobre mis gastos y mis pasivos de corto plazo. Entonces me explico, yo quiero que hagas lo siguiente y empieces a pensar en tu economía y decir, bueno, ¿yo qué tengo de ahorros? Fondo de emergencia, inversiones que pueda liquidar y que eso me generen. Y cuando hablo de corto plazo, voy a hablar de máximo un año y entonces voy a sumar mis ahorros si tengo fondo de emergencia, que tengo para construir cash. Y por otro lado, voy a sumar cuántos gastos recurrentes en el mes yo tengo, por así decirlo, y cuánto es mi conjunto de deudas mes a mes, lo que yo pago en esas cuotas, y voy a hacer una división. Entonces, ¿ahí qué puede pasar? Que mis activos, o sea, lo que tengo de caja de cash, supere a lo que yo tengo en mis deudas y eso sería estar en verde. Pues estoy solvente, estoy líquido, tengo más de lo que debo, pero puede pasar que esté por debajo de uno, que significaría que tengo más pasivos, más gastos de los activos y no estoy hablando de lo que me entra por trabajo, porque recordemos que aquí vamos a quitar el efecto o el valor mensual que yo puedo estar recibiendo por un empleo. Voy a coger solo lo que tengo de ahorros, lo que tengo de liquidez. Si eso está por debajo de uno, lo que es equivalente a estar en rojo quiere decir que no tengo suficiente liquidez, solvencia, como tú lo dijiste ahora, salud financiera para sostenerme o para sostener una eventualidad en el corto plazo. ¿Te parece importante ese indicador, Fernando, en la economía personal? No, definitivamente. Y va un poquitito eso que me estás preguntando a lo que hemos dicho siempre. O sea, uno tiene que preparar su propio colchón financiero y tener ese alivio en caso de que llegue un día lluvioso. Y no podemos, porque hay factores económicos, macroeconómicos que no podemos controlar. Entonces, tenemos que hacer esto, quizás vamos a decirlo en tiempos de paz, por ponerle un nombre, de manera de que eso lo tenemos listo y si viene un cambio de gobierno, si viene una cosa, una crisis económica, si pasa cualquier cosa, tú tienes que tener ese colchón ahí. Entonces, definitivamente es válido comenzar a fomentar esto y engordarlo. Pero se me ocurre una pregunta ahora que te estoy oyendo. Vamos a decir que teníamos ese colchón, Natalia, que pasó una emergencia X, ya sea que perdiste el trabajo o que se dañó la transmisión del automóvil y estás a pie y necesitas desembolsar $4,000 de la nada. Después que yo utilizo ese fondo financiero que tenía, ¿cómo es el proceso de volver otra vez a formarlo? Porque las emergencias son recurrentes, ¿no? Así es, Fernando, es una muy buena pregunta porque una vez yo hago uso de mi fondo de emergencias y es que yo siempre les digo, pónganse la mano en el corazón y pregúntense cuánto quieren estar cubiertos. No es lo mismo una persona que tiene hijos a una persona que es soltero y vive con sus padres. Pero si llegas a bajarte de ese nivel, en vez de seguir, por decir algo, si tú eres de los que invierten mes a mes o tú eres de los que viaja mucho, es bueno que recuperes ese mínimo viable, llamémoslo así, de tranquilidad, de seguridad, para que en otra oportunidad no tengas que estar
sin el fondo. Y hay un error muy común que comete la gente y es que mide la solvencia económica por el número de cuentas que pudo pagar al finalizar el mes. Si yo digo que veo mis números al final de mes y está en cero, estoy tranquilo, pero yo digo, eso lo haces porque afortunadamente puede que tengas un ingreso recurrente, pero si no lo tienes, si tú no tienes nada de ahorro para solventar ni siquiera un mes de vida financiero, entonces es hora de que construyas ese fondo, de que empieces a mirar cómo sería el sobrevivir por tus medios sin usar la tarjeta de crédito, que es lo que mucha gente diría, en caso de no tener esos ingresos. Y en caso, para responder, terminar tu pregunta, me voy bajando de ese nivel, pues la prioridad será volverlo a mantener. Una de las cosas que la gente tiene que entender es el hecho de que nosotros no somos dueños de nuestro trabajo. Y a mí, por ejemplo, me ha pasado que he estado en compañías sólidas, serias, buenas, y que de repente llega recursos humanos y comienza a cortar cabezas, y a mí yo me he visto afectado en 2 o 3 ocasiones. Entonces, es importante que usted haga este colchón financiero porque uno sale de la casa a trabajar, uno sale de la casa a un restaurante y no sabe si va a regresar o no sabe en qué condiciones puede regresar. Porque la vida le cambia a cualquier persona en un segundo y entonces usted puede que se sienta 100% seguro en su trabajo y de repente cambia el dueño, hay un recorte de personal y usted es afectado y por eso es que usted tiene que estar preparado. Si dura 20 años y no toca ese dinero, siéntase bien, lo tiene ahí por si acaso. Natalia, Fernando, y ahí puede haber otro extremo a veces que lo voy a decir rápidamente, y es que hay gente que se dedica a acumular, dicen como es importante, tienen 1 año, 2 años, 3 años acumulado y eso ya es otro extremo al que yo le digo máximo 6 meses. Si a usted le preocupa mucho la salud financiera familiar porque es padre de familia, 6 meses está más que bien, pero el resto empiece a hacerlo crecer con inversiones para que no pierda valor en el tiempo ese dinero. Son dos cosas que hay que prever.